Bueno, esta tarde estaremos viendo un poquito acerca de la gracia de Dios, la gracia del Señor. Siempre allí en el amor del Señor encontramos tres características del amor de Dios. Encontramos su gracia, su misericordia y su bondad. Su gracia, su misericordia y su bondad. La definición de la gracia de Dios, dice el diccionario que es el favor inmerecido de Dios, el cual se basa en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo no tenía que morir por nosotros. Él no tenía que, ¿verdad?, derramar su sangre por nosotros. Él quiso, Él vio nuestra necesidad. Él no vio nuestro pecado, Él vio nuestra necesidad. Entonces ahí dice la palabra de Dios que aun nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestra condenación. Y qué bueno es saber, ¿verdad? Ahí acerca del amor de Dios, de que no merecemos. Muchos de nosotros pensamos que merecemos algo de Dios, cuando la Biblia dice que es por gracia que somos salvos. Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo de la pura gracia de Dios. Nosotros necesitamos la gracia de Dios porque la carne es débil. Dios nos ayuda con su gracia, número uno, para salvarnos cuando creemos en Cristo. Claramente nos dice la Biblia ya en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, el versículo 24. Capítulo 3, el versículo 24 dice la palabra del Señor: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Por la redención que es en Cristo Jesús. Dios comprándonos, Dios redimiéndonos, Dios, ¿verdad?, sacándonos de la inmundicia por causa de su gracia. Si alguien estuviera quemándose adentro de una casa, y usted lo fuera a sacar de adentro de esa casa, eso quiere decir que usted redimió, sacó a esa persona de una condenación de algo que se estaba muriendo, y quemando. Y así es el Señor Jesucristo. Nosotros estábamos perdidos, condenados, yendo al infierno eterno, pero Cristo en su gracia, dice la Biblia, Él nos salvó. Allá en Romanos 4, Romanos 4, versículos 2, dice la Biblia, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra, dice, no se le cuenta el salario, dice, por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. La fe le es contada por justicia. Allá en Romanos capítulo 5, el versículo 17, dice la Biblia: porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. La gracia de Dios. Qué bueno es apoyarnos del amor de Dios. Usted y yo tenemos que confiar en ese amor. Allá la Biblia nos dice, ¿verdad?, que tenemos que esperar en Dios, y depender en Dios, confiar en Dios, porque Él es fiel. El hombre siempre le va a fallar, pero gracias a Dios por su gracia, que siempre llega a tiempo y nunca va a llegar tarde. Un día yo escribí un poema y dice así el poema, dice: del amor de Dios yo me apoyaré cuando no entiendo las pruebas y el por qué. Y en su amor yo me apoyaré. Todas las cosas que vienen de su amor. Del amor de Dios me apoyaré. En ese amor en el cual yo confiaré. Aunque otros no entiendan mi problema, yo sé que Cristo en su amor comprenderá. Del amor de Dios yo me apoyaré.
Cuando mi corazón se sienta a desfallecer, cuando a punto de caer yo esté, del fiel amor de Dios, yo me apoyaré. Y qué bendiciones poder apoyarnos en la gracia de Dios. Yo sé que yo no merezco ayuda, pero Dios me ayuda. Yo sé que yo no merezco vida, pero Dios me da vida. Yo sé que yo no merezco una casa, pero Dios me da una casa. Yo sé que yo no merezco una esposa, pero Dios me da una esposa. Yo sé que yo no merezco hijos, pero Dios me ha dado hijos. Yo sé que yo no merezco dinero, pero Dios me ha dado dinero. Yo sé que Dios no me, yo no merezco, ¿verdad? Ser pastor, pero Dios me ha llamado y me ha puesto. Yo no merezco tantas cosas, pero Dios me ha llamado y Dios siempre vive mostrando su gracia. Dice la Biblia que la gracia de Dios excluye la jactancia humana, en que recibimos la salvación y los beneficios y la ayuda, ¿verdad? Por la fe y la gracia de Dios, no por las obras. La gracia de Dios, dice la Biblia que cuando el hombre, ¿verdad?, pone su fe en Cristo Jesús, entonces la gracia de Dios desciende y salva al pecador. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando el hombre pone su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, la gracia de Dios se mueve. Como cuando le echas unas coras a una máquina de Coca-Cola, ¿verdad? Usted pone su fe, usted echa esos 50 centavos y usted le va a picar a ese botón y usted espera, ¿verdad?, que esa soda salga. Y eso es lo que pasa cuando usted pone su fe en Cristo. Cuando usted pone su fe en Cristo, usted deposita su fe en Cristo, dice la Biblia que entonces la gracia de Dios se va a mover y Él le va a perdonar. Qué bueno cuando aquel hombre llegó al templo, ¿verdad? Y él dijo, Señor, yo no merezco, ¿verdad? Estar aquí, yo no merezco, ¿verdad? El publicano, ¿verdad? ¿Qué decía? Yo no merezco tu perdón, yo no merezco estar aquí. Y se sentía, ¿verdad?, que él no merecía estar ahí. Con un corazón contrito, él se arrepintió y dice la Biblia que Dios le perdonó. Pero el que se creía la mamá de Tarzán, aquel fariseo que estaba parado, diciéndole a Dios que lo que él diezmaba, lo que él hacía, ¿verdad?, cómo él ayunaba y todo eso, dice la Biblia que ese hombre no fue justificado delante de Dios. Qué bueno que cuando el hombre viene arrepentido, Dios lo perdona, Dios lo salva. Dios le da vida eterna. Cuando usted, ¿verdad?, quita su fe de sus obras, de su religión, de un pedazo de papel, de una tradición, y usted pone su fe en Cristo, ese es un arrepentimiento verdadero, querido amigo. Hay dos clases de arrepentimiento, yo creo. El arrepentimiento para salvación y el arrepentimiento para santificación. Usted se arrepiente una vez y para siempre para entrar a la familia de Dios. Usted quita su fe de confiar en sus obras, usted quita su fe de su religión, de su tradición y pone su fe en la persona del Señor Jesucristo. Y usted, dice la Biblia, será salvo. Entonces, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros, con su palabra, usted y yo necesitamos empezar a arrepentirnos de la mentira, arrepentirnos de la maldición, arrepentirnos de los malos pensamientos, arrepentirnos ahí de el odio, el rencor, el celo, sea lo que sea, pero usted se va a ir santificando. Dice la Biblia que vamos de gloria en gloria, así por el Espíritu Santo que nos va trayendo convicción y nosotros vamos santificándonos ahí, arrepintiéndonos de nuestro pecado. Así que existe esas dos clases, ¿verdad?, de arrepentimiento. El arrepentimiento para salvación y el arrepentimiento para santificación, que nos ayuda a acercarnos al Señor y ser más santos. ¡Qué bendición! Dios teniendo gracia para con nosotros. Querido amigo, esta tarde, si usted no conoce a Cristo, yo le animo esta tarde a llamarnos aquí al 817-460-7940. Queremos ayudarle a conocer a Cristo. No importa cómo usted esté, en qué condiciones espirituales usted esté, Dios le ama y Dios le quiere salvar. Llámenos, por favor, 817-460-7940. Y pregunte por el pastor Enrique González. Estamos para servirle. Que el Señor le bendiga.